Desde el primer hombre que falleció luego de un encuentro con un ovni, la presencia de un ser humanoide que ingresó a una base militar, hasta el testimonio de una doctora que atendió a un niño híbrido entre un ser humano y seres alienígenas. Estás a punto de ver 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. ¿Estás preparado? Hay quienes creen que el fenómeno ovni es un mito moderno, originado el 24 de junio de 1947 con el avistamiento del piloto estadounidense Kenneth Arnold de 9 objetos voladores no identificados sobrevolando el estado de Washington. Sin embargo, hay investigadores vinculados a la teoría de los antiguos astronautas que sostienen que la presencia de estas extrañas naves y sus ocupantes, venidos de otros mundos, puede rastrearse hasta nuestro pasado más remoto. Número 1. El naufragio y la gran serpiente. Uno de los relatos más antiguos de nuestra historia y que muchos investigadores sospechan que pudo tratarse del avistamiento de una nave extraterrestre o incluso de uno de sus ocupantes es la llamada Historia del Naufragio, que fue escrita aproximadamente entre los años 1991 y 1802 a.C. en la antigua cultura egipcia. El encuentro narra la historia de un marinero que luego de una violenta tormenta naufragó y llegó a una isla desconocida. Una noche, mientras hacía un sacrificio para los dioses, escuchó un fuerte ruido que parecía provenir de una tormenta. El hombre se asustó y buscó esconderse. Fue entonces como vio que una inmensa ola se acercaba del mar hacia la costa, derribando varios árboles y haciendo temblar toda la tierra. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que aquello no era una ola, sino que en realidad se trataba de una enorme serpiente de casi 15 metros de largo, con cabeza humana, cuerpo cubierto de oro, cejas lapislázuli y una barba de 2 metros de largo. Aquella criatura le preguntó qué hacía en la isla. El marinero le contó lo que había sucedido y fue entonces que la serpiente le narró su propia tragedia. Le dijo que hace miles de años él vivía en la isla junto a sus más de 60 hermanos e hijos, hasta que un día cayó un meteorito que incendió toda la isla, lo que provocó la muerte de cada uno de sus familiares. La gran serpiente le contó que él pudo sobrevivir gracias a que no se encontraba en la isla en el momento del impacto. Conmovido por su relato, el marinero le dijo que cuando volviese a su tierra le contaría a todos sobre él y le traería regalos y haría sacrificios a su nombre. Al oír esto, la serpiente le profetizó que en 4 meses llegaría un barco que lo salvaría y lo llevaría a casa. Tal como lo predijo, al cumplirse el plazo, llegó a la isla una embarcación y el marinero pudo regresar a su hogar, no sin antes agradecerle a la serpiente por haberlo cuidado y permitido quedarse en ese lugar. Algunos investigadores creen que la serpiente sería una representación del dios Ra, que simbolizaba el sol en la mitología egipcia. Sin embargo, hay otros que han encontrado similitudes entre esta criatura con la imagen del dios Quetzalcóatl, cuyo nombre quiere decir serpiente emplumada, y que es el principal dios de varias culturas mesoamericanas, como la maya y la misteriosa cultura olmeca. En cuanto a su forma, la gran serpiente del relato egipcio también se asemeja mucho a Quetzalcóatl. Los mesoamericanos describen a su dios con cuerpo de serpiente o reptil volador, pero con forma y rostro humano. Algunas otras crónicas incluso lo describen como un ser de piel blanca y con barba. Otra característica similar es la idea del mar. Una de las leyendas más importantes de Quetzalcóatl cuenta que una vez derrotado por sus enemigos, el dios se marchó de su tierra hacia el mar, en una barca llena de serpientes. Antes de partir,
prometió a su pueblo que regresaría para gobernar nuevamente sus reinos. Es debido a este mito que cuando Hernán Cortés y los demás conquistadores españoles llegaron a estas tierras en sus barcos, los nativos pensaron que se trataba del dios Quetzalcóatl, que regresaba para cumplir con su promesa. Los creyentes de las teorías de los antiguos astronautas consideran que muchas de las representaciones de estos dioses o criaturas con forma de serpiente serían en realidad una antigua raza de seres extraterrestres, conocidas con el nombre de reptilianos, que habría llegado a nuestro planeta desde antes de los orígenes de las civilizaciones humanas y que luego de someter a los hombres y mujeres como esclavos para realizar diversos trabajos forzosos, se convirtieron en los reyes, sacerdotes y máximos líderes de las principales y más desarrolladas culturas de la antigüedad. ¿Es posible que la presencia de estos seres reptiles del pasado sea una simple coincidencia? ¿O es que acaso estos mitos buscaron esconder historias reales de la existencia de estas criaturas alienígenas y sus primeros contactos con la humanidad? Es común que en la antigüedad muchas de las personas que veían algún objeto extraño surcando los cielos intentaran compararlo con aquello con lo que estaban familiarizados. A veces podían compararlo con un animal, como el caso que hemos visto, una serpiente o tal vez una inmensa ave. En otras ocasiones, el ovni podía parecer algo mucho más elaborado, por ejemplo, un enorme barco volador. Número 2. Un barco de las estrellas. El 23 de julio de 1851, el profesor de geografía Karl Schneider viajó a la región de Tirol, ubicada en Austria, para disfrutar de unas vacaciones de verano junto con su familia. Una vez allí, se hospedaron en un pequeño pueblo cerca de la montaña Großglockner. Schneider, además de su interés por la geografía, también gustaba del alpinismo. Por ello decidió escalar el Großglockner. Alrededor de las 4:30 de la mañana, el hombre inició el ascenso a la montaña y para las 3 de la tarde ya se encontraba a unos 900 metros de la cima. Fue entonces que decidió descansar en una de las cabañas construidas para permitir el reposo de los excursionistas. Sin embargo, en ese momento, el profesor comenzó a escuchar un ruido muy fuerte que poco a poco fue aumentando su volumen hasta convertirse en un zumbido muy potente. Grande fue la sorpresa del maestro cuando, al alzar la vista, notó la presencia de un extraño objeto flotando sobre su cabeza. En una carta que escribió poco tiempo después a un amigo, el maestro intentó describir aquel artefacto volador como un cuerpo celestial, una rueda de alfarero o un barco de las estrellas. También mencionó que la nave era de un color plateado, pero no como la plata que conocemos, sino que este parecía estar hecho de un material desconocido que reflejaba como un espejo la luz del sol. El objeto tenía además forma redonda, pero se hacía más estrecha en uno de sus lados. Justamente de su parte más angosta, surgió una densa niebla que a veces parecía humo, otras veces parecía tener un color blanco lechoso y a veces brillaba con un color amarillento. Según contó el maestro, la nave realizaba movimientos nunca antes vistos por él, moviéndose a gran velocidad, haciendo giros y formando círculos completos en el aire e incluso podía volar de manera vertical. El académico contó que no se explicaba cómo ese artefacto podía volar o siquiera mantenerse en el aire de esa manera. Lo va describiendo de una manera totalmente inocente porque él realmente tampoco puede afirmar que sea ningún tipo de artefacto que fuera extraterrestre, nada, porque es que no se conocía entonces nada de eso, ¿no? Habla de que tiene un hocico como un pez de espada y que de su cola salen llamas azules y de color rojo. Y al final, este profesor Schneider habla de que no entiende cómo una cosa tan monstruosamente grande se pueda mantener en el aire. Es decir, que aparte de toda la
forma extraña, de todos los movimientos circulares que está haciendo, de todo el color extrañísimo que tiene, brillante, y todos los movimientos que está haciendo, es de un tamaño realmente gigante, ¿no? Conforme él lo va describiendo. Luego de dar unas vueltas más en el cielo, el objeto desapareció y apareció de nuevo a una gran distancia de donde el testigo se encontraba para, finalmente, desaparecer de su vista. Aún sorprendido, el profesor regresó con su familia y volvió con ellos al lugar donde tuvo el avistamiento. Sin embargo, esta vez no apareció ningún objeto extraño. Luego de unos días, el maestro volvió a su ciudad, Viena, y allí, con un buen científico y guiado por su curiosidad, intentó encontrarle una explicación racional a lo que había visto. Tal fue su inquietud que incluso le comentó a sus colegas científicos su experiencia, pero estos, lejos de mostrar interés, prefirieron no creerle, y otros tomaron aquello como una broma y se burlaron de él. Cuando el avistamiento del profesor se hizo público, la iglesia lo criticó duramente. En una homilía realizada en la Catedral de San Esteban, el sacerdote calificó a las personas que creían en la existencia de seres inteligentes de otros mundos como perversos y herejes. Luego de la reacción de sus colegas y de la crítica social que recibió, Schneider decidió renunciar a su trabajo y mudarse con su familia cerca del lugar donde había tenido el avistamiento, demostrando con esto hasta qué punto este encuentro con aquella extraña nave afectó su vida para siempre. A pesar del rechazo social que sufrió el profesor Schneider, luego de contar su encuentro con este ovni, pudo ser capaz de sobrevivir a esta experiencia y continuar con su vida. Lamentablemente, existen casos en el mundo en que el encuentro con estas naves de origen desconocido pueden tener consecuencias mucho más graves, como la muerte del testigo. Número 3. El mártir de Cambroncino. El siguiente caso es considerado por muchos investigadores del fenómeno ovni como el primer incidente que provocó la muerte de un testigo, luego de tener un encuentro con un objeto volador no identificado. El trágico hecho ocurrió el 21 de octubre de 1917, cuando un hombre de campo de 39 años de edad, llamado Nicolás Martín Sánchez, también conocido como Colás, regresaba junto con dos vecinas a su casa ubicada en la localidad de Cambroncino, en la mancomunidad de Las Urdes, en España. Al caer la noche, cerca del pueblo conocido como Ribera Oveja, Colás y sus acompañantes vieron a lo lejos, flotando cerca del río Los Ángeles, una luz tan potente que parecía alumbrar el lugar como si fuera de día. Al ver esto, las mujeres temerosas decidieron tomar otro camino. Sin embargo, Colás era conocido por ser un hombre de carácter fuerte y aguerrido. Decidió continuar con su marcha. No obstante, luego de unos minutos, cuando se encontraba cerca del río y se disponía a cruzarlo, aquella luz comenzó a moverse hasta colocarse frente a él, como si quisiera cerrarle el paso. Fue entonces que Colás pudo notar que aquella luminaria tenía el tamaño de un balón de fútbol y la forma de una pera. El campesino, algo asustado, tomó el machete que llevaba consigo y de manera amenazante le ordenó a la luz que se apartase. Pero justo en ese momento, aquella luminaria, como si acaso respondiera a aquella agresión, comenzó a moverse de forma agresiva por el aire y voló hasta ubicarse entre las patas de la mula. El animal, al sentir la presencia de este objeto entre sus patas, se asustó y empezó a dar saltos desesperados y a lanzar coques tratando de golpear a aquella luz. Debido al movimiento violento del animal, Colás cayó al suelo. En ese instante, la luminaria se alejó de la mula y se colocó delante de la cara del hombre. Golpeado y asustado por lo que veía, Colás se levantó rápidamente, montó nuevamente su mula y huyó a toda prisa del lugar. Al llegar a su pueblo, Colás se dio cuenta de que aquella luz le había provocado fuertes quemaduras en toda su piel
Esto hizo que estuviera en cama por varios días, con dolores muy fuertes, fiebre, alucinaciones e incluso una neumonía. A pesar de haber sido atendido por el médico del pueblo, llamado Víctor Sánchez, Colás no pudo recuperarse y falleció poco tiempo después de haber tenido aquel encuentro con aquella misteriosa luz. El periodista y escritor español Juan José Benítez, que investigó el caso de Nicolás Martín Sánchez, pudo encontrar el acta de enterramiento de este poblador de Cambroncino. Gracias a esto, Benítez pudo comprobar que Colás falleció el 30 de octubre de 1917, es decir, solo 9 días después de su encuentro con aquella luminaria. Sin embargo, en este documento no se explicaba el motivo de su muerte. Algunos investigadores creen que aquella luz con que se topó Colás pudo emitir una especie de radiación ionizante de baja frecuencia que le produjo estas quemaduras en la piel y los demás síntomas que provocaron su fallecimiento. Un dato curioso es que este incidente, conocido como el caso del mártir de Cambroncino, ocurrió pocos días después de la supuesta aparición de la Virgen María, ocurrida en la localidad de Cova da Iria, en Fátima, Portugal, el 13 de octubre de ese 1917. Los 3 niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, junto con casi 40,000 personas, aseguraron haber visto cómo el sol parecía moverse de manera errática en el cielo, fenómeno que fue llamado por los creyentes católicos como el milagro o la danza del sol. Lo extraño es que la región de Fátima se encuentra a una distancia de poco más de 100 kilómetros en línea recta de Las Hurdes. Es posible que haya existido algún tipo de conexión entre los fenómenos luminosos vistos en Fátima con la aparición de esta extraña luz en Cambroncino. Y si una extraña luz que se aparece de pronto en mitad de un camino puede provocar pánico en las personas que se topan con ella, imaginen qué pasaría si en vez de una luz, lo que se presenta ante nuestros ojos es la extraña figura de un ser humanoide, que por sus características y comportamiento pareciera no ser de este mundo. Número 4. El humanoide de las rosas. Continuamos en España. Esta vez viajamos a la localidad de Rosas, ubicada en la provincia de Girona. Allí se encuentra ubicada una de las más importantes bases militares de este país, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, también llamado EVA-4. En este lugar de máxima seguridad ocurrió otro de los casos más impresionantes de la ufología española. El 21 de marzo de 1971, alrededor de las 10:30 de la noche, el cabo Jesús Jofre se encontraba realizando labores de vigilancia junto con otros 2 compañeros en el interior de la base, cuando de pronto observaron una extraña luz en el cielo que tenía el aspecto de una lenteja luminosa muy grande. Aquel objeto estaba flotando justo encima de la antena de telecomunicaciones del complejo militar. Al ver esto, los soldados se sorprendieron y se prepararon para hacer frente a aquella extraña nave. Sin embargo, a los pocos segundos, aquel objeto se movió a gran velocidad y desapareció en el horizonte. Los militares pensaron que todo no había sido más que un susto. No obstante, lo más increíble estaba a punto de suceder. Tanto Jofre como sus compañeros notaron entonces que detrás de una caseta de guardia muy cerca de donde ellos se encontraban, aparecía un nuevo resplandor, rodeado de una especie de neblina de color verde. Fue en ese momento que los soldados escucharon el ruido de unos pasos muy cerca del lugar. Pronto observaron que aquellos pasos eran originados por un ser humanoide muy alto que caminaba a su encuentro. Jofre entonces le ordenó al intruso que se detuviese, pero el ser no hizo caso a la advertencia y continuó caminando. Jofre volvió a gritar el aviso de alto,
pero al ver que la criatura no se detenía, uno de los soldados, preso del pánico, apuntó su arma y disparó contra el ser. Al hacerlo, Joffre, llevado también por el miedo, sacó la pistola de 9 milímetros que llevaba consigo y realizó 4 disparos más contra la extraña presencia. Venía caminando hacia nosotros. Yo le grité mi alto, quien va, preceptivo. No se detuvo. Al segundo alto, quien va. Mi compañero dice, no sé por qué, pero empezó a disparar con el CM. Le tiró todo el cargador, le vació. Yo, contagiado ya también, un poco porque era nuestra obligación y un poco porque estábamos cagaditos de miedo, perdóname que te lo diga así, pues yo también con mi pistola de 9 milímetros, que es lo que tenía de arma como cabo, pues hice 3 o 4 disparos. Disculpe, Jesús, es que lo que está contando es tremendo. Es decir, disparan, ¿tienen ustedes en algún momento noción de que esas balas hagan impacto con ese ser? Pues tenían que haberle dado todas, porque estaba muy cerca y nosotros éramos buenos tiradores. Sin embargo, para la sorpresa de los militares, luego de todos los disparos realizados y a pesar que todas las balas parecían haber impactado en la criatura, esta se mantuvo en pie, como si los disparos no le hubiesen hecho ningún daño. Cuenta Joffre que el ser era muy alto, de casi 2,15 metros de estatura. Tenía además un cuerpo muy delgado, estilizado y un rostro muy blanco y cabello largo. Su ropa era de color plateado, muy pegado al cuerpo y llevaba un cinturón con una hebilla muy grande con una especie de símbolo en E. Luego de los disparos, el ser simplemente dio media vuelta y desapareció en medio de la oscuridad. Los soldados iniciaron una rápida búsqueda para evitar que el ser huyera. Es más, soltaron al perro guardián de la base para que los ayudara a encontrar al extraño visitante. Sin embargo, no pudieron hallar rastros del intruso, salvo un detalle. Descubrieron que una parte de la valla de seguridad que protegía y cercaba la base había sido destruida. Lo último que vimos fue un golpeteo contra la valla metálica. Hay 2 vallas rodeando todo el perímetro de reja metálica. Un golpeteo y silencio posteriormente. Entonces con el perro avanzamos hasta llegar a las vallas. El perro husmeando fue siguiendo hacia la izquierda hasta que paró, marcó y nos encontramos con la sorpresa que faltaban como 40-50 centímetros de valla que habían desaparecido. El perro, al sacar la cabeza hacia afuera de la valla, se tranquilizó, dejó de marcar, tiene unas posiciones, tienen una situación de una posición de cola, un gruñido que marca cuando hay algo, cuando no lo hay, y me hizo dar cuenta de que aquello momentáneamente como mínimo había terminado. Los soldados regresaron y comunicaron lo sucedido a sus superiores, quienes ya se habían alarmado por el ruido de los disparos. Al día siguiente, se confirmó que la valla de seguridad había sido cortada de manera inexplicable. También se encontraron los casquillos que los soldados habían disparado. Sin embargo, no se hallaron huellas de sangre ni de pisadas, por lo que no se pudo determinar de cómo el ser ingresó a la base ni tampoco por dónde fue que huyó. Tampoco el radar del complejo militar había captado ninguna señal de un objeto extraño sobrevolando el área. Joffre cuenta que luego de este incidente, otros soldados y vecinos de la base siguieron reportando el avistamiento de objetos extraños sobrevolando la ciudad. ¿Cómo es posible que una nave haya podido ingresar en el espacio aéreo de una de las bases más importantes de España sin ser detectada? Es más, ¿cómo es posible que un ser haya podido ingresar a la base pasando por todos los muros y sistemas de seguridad de la zona? Existen en el mundo muchos escritores cuyas vidas han estado marcadas por el misterio. Uno de ellos es la del autor francés Julio Verne, un hombre que muchos estudiosos de su biografía
creen que incluso tenía dones proféticos, pues era capaz de plasmar en sus obras hechos e inventos que aparecerían en el mundo muchos años después de su muerte. Uno de estos eventos profetizados estaría relacionado con uno de los mayores avistamientos masivos ovnis ocurridos a finales del siglo XIX. Número 5. Los ovnis de Julio Verne. Los hechos de este extraño suceso empezaron en noviembre de 1896, cuando casi todos los habitantes de la ciudad de Sacramento, en el estado de California, en los Estados Unidos, observaron en el cielo una inmensa aeronave con forma de cigarrillo. Los testigos describirían la nave como un enorme dirigible o globo que tenía una cabina en la parte inferior en donde se podía ver y oír la presencia de varias personas. También indicaron que el extraño aparato emitía desde su interior una especie de música y ruidos muy parecidos a las trompetas y que por fuera llevaba consigo unos potentes reflectores con los que alumbraba a las personas, provocando en ellas un gran temor. Distintos investigadores, entre los que se incluyen el astrónomo matemático Jacques Vallée, han recopilado más de 2.000 noticias de prensa publicadas entre los años 1896 y 1897 que dan cuenta de la presencia de estas extrañas naves en los cielos de los Estados Unidos. Porque lo curioso de este caso es que no solo se presentó en California, sino también en otros estados como Arkansas, Texas, Nebraska y Missouri. La prensa calificó estos incidentes como la oleada de los airships o la oleada de las aeronaves. Pero, ¿no pudo tratarse acaso de simples dirigibles? Si bien es cierto que tienen registros de los primeros vuelos de dirigibles a partir del año 1850, lo curioso es que los testigos no afirmaban que se trataba de una de estas naves, sino simplemente las comparaban con ellas. Una de las grandes diferencias que había entre estos dirigibles y las extrañas aeronaves era que éstas mostraban velocidades y eran capaces de realizar maniobras o cambios de dirección bruscos, que era imposible que lo hiciera algún artefacto volador de ese tiempo. Además, no existían en ese entonces un gran número de dirigibles como para generar este tipo de avistamientos en varios estados del país norteamericano. Era tan extraño este evento y era tanto el temor que generaba entre los ciudadanos que pronto la prensa intentó buscar a los responsables y culpables de la creación de estas aeronaves. Una de las víctimas fue el reconocido inventor Thomas Alva Edison, padre de la bombilla eléctrica, a quienes acusaron de estar detrás del vuelo de estos artefactos. El propio Edison tuvo que emitir una fuerte declaración negando cualquier vínculo con las airships. Pero, ¿cuál es la relación de esta oleada con el famoso escritor Julio Verne? Pues bien, lo curioso de este caso es que al parecer este tipo de nave, así como varios detalles que acompañaron esta oleada ovni, fueron descritos por el famoso escritor de novelas e historias de ciencia ficción Julio Verne 10 años antes que sucedieran estos hechos. En su novela Robur el Conquistador, publicada en 1886, el autor cuenta la historia de un ingeniero estadounidense llamado Robur, quien a bordo de la nave llamada Albatros sobrevuela varios lugares de su país y el mundo, provocando sorpresa y pánico entre la población. Lo increíble es que tanto la nave como las ciudades de los Estados Unidos que sobrevuela Robur coinciden casi en su totalidad con los detalles que se mencionan en la oleada ovni ocurrida una década después en este país norteamericano. Lo que acontece entre 1896 y 1897 es prácticamente lo que encontramos después reflejado en la casuística ufológica desde 1947 hasta la fecha. Hablamos de avistamientos lejanos, mutilación de ganado,
aterrizajes, encuentros cercanos, diálogos con los ocupantes, estrellamiento de ovnis, recuperación de metamateriales de origen no humano, materiales con jeroglíficos y con escritura que no pertenecía a ningún alfabeto de nuestro planeta, y como eso te podría añadir muchísimos elementos que se concentraron en aquellos 2 años antes de que Kenneth Arnold divisara sobre el monte Rainier aquellos 9 objetos. Pues de manera también profética, el Airship nos dejó algunas claves que después hemos encontrado en el fenómeno OVNI. Esto no debería sorprendernos, pues no es la primera vez que Verne pareciera haber visto la existencia de máquinas e incluso hechos del futuro que luego serían publicados en sus novelas. Inventos como el submarino, el fax, la silla eléctrica e incluso el viaje del hombre a la luna, en la que narra coincidencias tan increíbles como los nombres, lugares y detalles de la misión del Apolo 11 que llevaron a los astronautas a nuestro satélite, pueden encontrarse en varias de sus novelas. La gran pregunta que muchos se hacen es si Julio Verne fue en realidad un vidente o un viajero en el tiempo, o es que acaso todo no se trataría más que de increíbles coincidencias. Y nos podemos hacer una pregunta: ¿y Julio Verne intuyó, predijo lo que ocurrió durante la oleada Airship, y la oleada Airship tiene vínculos, semejanzas, paralelismo con el fenómeno de los platillos volantes? Pues podemos entrar en esa tesitura de suponer que Julio Verne quizás también tenía información sobre los ovnis. Sobre el caso de aquellos extraños dirigibles que se vieron en los Estados Unidos, ¿es probable acaso que un grupo de bromistas hayan creado decenas de dirigibles parecidos a los descritos por Julio Verne años antes, solo para jugar una broma a cientos de ciudadanos? ¿O es que se trató de la presencia real de naves provenientes de otros planetas? Pero las naves no solo suelen sorprender a las personas cuando vuelan sobre nuestras cabezas. A veces, estos artefactos y las inteligencias que las manejan deciden aterrizar en alguna parte de nuestro planeta. Este fue el caso de un respetado profesor soviético que se sorprendió al ver cómo uno de estos objetos voladores aterrizó muy cerca del lugar donde vivía. Número 6. El científico que vio un ovni. Uno de los casos del fenómeno ovni más interesantes ocurridos dentro de la Unión Soviética, en la actual Rusia, sucedió en mayo de 1978, cuando el físico y profesor de la Universidad de Moscú, identificado con el nombre de N.F. Kuzov, se encontraba en su casa de campo, ubicado en una pequeña aldea llamada Strokino, cuando alrededor de las 3 de la tarde vio salir entre unos árboles cercanos a su vivienda un resplandor muy extraño que llamó su atención. El profesor, llevado por su curiosidad científica, decidió salir de su casa y se acercó hasta la fuente que emitía esta potente luz. Fue entonces cuando vio, posado en medio de un campo abierto entre los árboles, un enorme objeto con forma de cigarrillo, de 8 metros de largo y 6 de ancho. Un hecho que llamó la atención del físico es que el objeto era capaz de volverse invisible ante sus ojos. Y claro, él es uno de los primeros casos donde se habla de la luz, de la iluminación. No era un aparato de metal, no, era una luz. Y además esta luz, porque cuando el sol se escondió detrás de las nubes, él vio transparente. Él vio una forma de cigarro, de puro, pero se veía árboles detrás de él. Y cuando salía el sol, los reflejos de los rayos tapaban esta nave y parecía como si fuera el agujero negro.
O sea, era como se veía la forma de colores anaranjados y rojos, pero no se veía nada más. Intrigado, Kuzov tomó la decisión de acercarse, pero cuando estaba a unos 4 metros de distancia del objeto, comenzó a sentir un malestar general en todo su cuerpo. El científico sintió que una extraña energía empezaba a invadir su cuerpo. Luego se dio cuenta que en realidad estaba siendo rodeado por una especie de campo de baja frecuencia, también llamado infrasonido, que se encontraba entre 7 a 10 hercios. En la actualidad se sabe que los infrasonidos pueden tener un efecto perjudicial para el cuerpo humano. Por ejemplo, puede provocar estados de ansiedad, tristeza o temblores físicos. También se conoce estas frecuencias generadas por algunas máquinas como los motores de aires acondicionado o algunos aviones de reacción pueden provocar vértigo, náusea y fuertes dolores de cabeza. Debido a estos síntomas, el profesor decidió alejarse del objeto y prefirió observarlos desde lejos. Luego de un tiempo, el objeto se elevó a unos 2 o 3 metros del suelo para después volar hacia el cielo a gran velocidad y desaparecer de su vista. El profesor notó sorprendido cómo, a pesar de la rapidez con que el objeto voló, no sintió ningún tipo de onda de choque o el golpe del viento debido al despegue violento de la nave. Poco después de vivir esta experiencia, Kuzov volvió a su casa y grande fue su sorpresa cuando vio su reloj de pulsera y notó que habían pasado 5 horas desde que había salido de su casa. Según el maestro, su encuentro con la nave no había durado más de media hora. Luego de esto, el profesor fue a la universidad y allí convenció a unos colegas suyos para que lo acompañaran a una expedición para comprobar o intentar explicar con ellos qué es lo que había visto. Al llegar al lugar, comenzaron a analizar la zona en donde había aterrizado el objeto y encontraron unos hoyos en el suelo y ciertos niveles de radioactividad, con lo que Kuzov pudo comprobar que realmente algo se había posado en esa área. Luego de esta expedición, el profesor guardó silencio y jamás volvió a referirse al encuentro que tuvo con esta nave. Esto hizo sospechar a muchos investigadores que quizá el físico había tenido otras experiencias o había descubierto algo que no quiso compartir con los demás. Lo más curioso que cuando años posteriores va Felix Ziegel, un famoso ufólogo y astrónomo soviético, él después afirma en su libro, o sea, sale por escrito en el libro, dice, allí había algo más. Este señor o ha tenido el encuentro cercano o algo porque el señor nunca quiso hablar. Y realmente la que empezó a hablar es su hija. Y su hija hablando porque esta zona le parece como anómala, es pintora, y cuando vino se puso en contacto con los ingenieros y decir, mira, pasa esto. Y dice que cuando intentaron hablar con Kuzov, no quiso hablar. Como si su padre guardara un secreto de Sí. aquel encuentro. Sí. Y dice que Contó nunca una volvió parte lo nada mismo. más. Sí. Y dicen que allí, o sea, sospechan que ahí había mucho más de lo que ha contado Kuzov. Es probable que el científico haya vivido algún tipo de experiencia que luego no quiso compartir con los demás por temor a que esto pudiera dañar su reputación. Ese secreto tendrá algo que ver con ese tiempo perdido de casi 4 horas que experimentó cuando regresó a su casa luego de ver la nave. El hecho que naves extraterrestres no solo sobrevuelen y aparezcan en los cielos de diversas ciudades del mundo, sino que además aterricen en nuestros bosques y caminos, nos obliga a preguntarnos por qué nos están visitando. ¿Es que acaso están preparando un posible contacto con los seres humanos? ¿O tal vez algo peor? Número 7. La agenda secreta de los extraterrestres. David Mitchell Jacobs es un reconocido profesor de historia en la Universidad de Temple en Pensilvania, que durante muchos años ha destacado en el mundo de la ufología por sus investigaciones relacionadas con el fenómeno ovni, específicamente en el polémico campo de las abducciones y el contacto con seres extraterrestres.
gracias a sus estudios y a las muchas entrevistas que ha realizado a diversas personas que aseguran haber sido secuestradas por seres alienígenas, Jacob ha logrado formular una serie de hipótesis y conclusiones que buscarían explicar las motivaciones que impulsarían a estas inteligencias extraterrestres a secuestrar seres humanos en todo el mundo. Según el profesor, estas civilizaciones de otros mundos tendrían una agenda secreta que contiene un oscuro plan de dominio y control sobre la humanidad. En su libro titulado La amenaza, Jacobs señala que uno de los principales pasos es la creación de una raza de híbridos entre humanos y seres alienígenas, con el objetivo de infiltrar esta nueva especie en nuestra sociedad y de esta manera, finalmente, apoderarse de nuestro planeta. Este programa de hibridación sería el motivo principal que lleva a estas criaturas a secuestrar y abducir a personas alrededor del planeta. La razón por la que una persona es abducida es porque su madre, o tal vez el caso de su madre o su padre, fueron abducidos. Y la razón por la que fueron abducidos es porque uno de sus padres, o ambos, fueron abducidos. Y así, sucesivamente. De esta manera podemos hacer una especie de juicio sobre cuánto tiempo lleva ocurriendo este fenómeno. Y podemos juzgar que ha existido durante al menos 100 años. Y tal vez, hasta el último cuarto del siglo XIX. Ahora bien, el investigador señala que las abducciones no solo se dan por un tema genético y reproductivo, sino pareciera que esto les ayuda también a estudiar y comprender el comportamiento de los seres humanos. Jacobs sostiene que gracias a este proceso de hibridación, muchas de estas criaturas alienígenas ya cuentan con un aspecto físico muy parecido a los seres humanos que les permite pasar inadvertidos dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, aún deben aprender a vivir como nosotros. Esto incluye cosas tan elementales como ir de compras a un supermercado, saber colocar de manera correcta los muebles de una casa, hasta identificar cada alimento y aprender a comerlos de forma adecuada. Por ejemplo, una mujer se paró frente a un grupo de niños híbridos y había imágenes en la pantalla, y en las imágenes, por ejemplo, había una imagen de un perro. Y los niños preguntaban, ¿para qué sirve un perro? Y ella decía, bueno, por compañerismo y cariño, y esto y aquello. Y luego la siguiente imagen sería la de una cabra. ¿Para qué sirve una cabra? Bueno, leche. Y bueno, ¿comes cabras? Ella dijo, no como cabras. Soy vegetariana. Pero algunas personas comen cabras y podrían hacerle la misma pregunta de un perro, ¿comes perros? Y cosas así. Entonces comienzan a aprender sobre lo que hay en la Tierra y qué cosas son de los abducidos, y la mayoría de los abducidos hacen ese tipo de cosas y más a medida que crecen, y así sucesivamente. Una vez que hayan aprendido esto y sean capaces de integrarse completamente a nuestra sociedad sin levantar ningún tipo de sospechas, serán capaces de usar sus distintas habilidades como la telepatía o el control mental para manipularnos y de esta manera poder ascender política, social y económicamente en nuestra sociedad para luego relegar a los seres humanos a un estatus inferior o reemplazarlos por la nueva especie híbrida y así tomar el control de nuestro mundo. No es la primera vez que un investigador advierte al mundo de un hecho parecido. Esta tesis ha sido planteada también por otros investigadores vinculados principalmente con las teorías de la conspiración, como es el caso del escritor inglés David Icke, que sostiene que existe una raza de seres extraterrestres conocidas con el nombre de reptilianos, que también buscarían infiltrarse en nuestra sociedad para alcanzar altos cargos de poder en el mundo y así apoderarse de él. ¿Es posible que seres extraterrestres estén llevando a cabo un complot para conquistar e invadir nuestro planeta? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para defendernos?
Lamentablemente, a esta última pregunta, Jacobs ve un futuro desalentador, debido a que es consciente que gran parte de la sociedad y la comunidad científica no cree en sus hallazgos. Es más que probable que jamás tomen en serio este tema y por ello será muy difícil detener una amenaza global cuando nadie cree que este peligro puede ser real. Si es verdad, como cree el profesor Jacobs, que estos seres extraterrestres híbridos ya están viviendo entre nosotros, ¿es posible que alguna vez nos hayamos cruzado con uno de estos seres y no nos hayamos dado cuenta? Parece difícil de creer, ¿verdad? Sin embargo, algo parecido le ocurrió a un estudiante de medicina cuando atendía a un extraño niño. Número 8. La doctora que atendió a un híbrido extraterrestre. Alrededor del mundo, existen personas que aseguran haber tenido encuentros con estos seres híbridos entre humanos y extraterrestres. Ciertamente, sus historias son tan increíbles que la gran mayoría de ellos no se atreven a revelar su verdadera identidad, más aún cuando se trata de profesionales que temen ser víctimas del estigma que lamentablemente todavía sufren aquellas personas que cuentan de manera pública sus encuentros con seres provenientes de otros mundos. Este es el caso de una respetada doctora peruana, quien mientras realizaba sus prácticas profesionales en un importante hospital de Alemania, tuvo la oportunidad de atender a un niño que pronto llamaría su atención por su extraña apariencia y por los inusuales síntomas en su salud que presentaba. La doctora, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, cursaba en el 2004 el segundo año de la carrera de medicina en una prestigiosa universidad de Alemania. Como parte de sus estudios, se le pedía que pasara parte de su tiempo en el hospital de la misma universidad, realizando tareas sencillas como el registro de las historias clínicas y algunas otras labores menores. La testigo fue enviada al área de otorrinolaringología, es decir, el campo que estudia las enfermedades de oídos, nariz y garganta. Fue entonces que recibió la orden de revisar a un niño de unos 11 años de edad llamado Brian, que sufría una rinitis alérgica grave. Como parte de la consulta, la doctora conversó con la madre del niño y ella le contó los problemas que tenía para alimentarlo debido a que su hijo rechazaba una serie de alimentos que le hacían daño, como por ejemplo diversos productos derivados de los lácteos, chocolates y todo tipo de carne. Lo único que podía comer eran vegetales, pero no cualquier vegetal, sino aquellos que la señora sembraba y cosechaba en su casa. Esto provocó que el niño bajara de peso de forma alarmante. Además, la doctora señaló que desde un primer momento le llamó la atención el aspecto del niño, pues tenía unos ojos muy grandes en comparación con su rostro, una nariz muy pequeña y labios finos y delgados. También, el niño mostraba tener una cabeza grande, lo que le hizo suponer que tenía algún tipo de hidrocefalia, pero la madre le dijo que su hijo no tenía ese problema. Entonces yo le pregunté a la mamá y yo le dije, señora, ¿el niño ha tenido algún tipo de problema cardíaco? ¿Ha nacido con hidrocefalia? ¿O tiene algún problema? ¿Le han detectado cuando él nació? Y la señora me dijo que no le habían detectado nada de ninguna de esas cosas. Entonces yo me acerco al chico y le digo, ven para que te sientes, para escuchar tus pulmones, ¿no? Para ver si había mucosidad, cómo era. Su frecuencia respiratoria era muy buena para tener lo que él tenía, ¿no? Rinitis. Para tener esa rinitis alérgica, para tener la cantidad de flema que él decía que tenía. Y respiraba bien. Sí, y el doctor ya había copiado, porque ya lo había examinado el doctor, que tenía mucha flema el chico. Pero sus pulmones estaban muy bien, o sea, estaban libres de flema, ¿no? Pero él se quejaba de bronquios.
Entonces me di cuenta que su capacidad respiratoria era mayor que la de un joven normal. Debido a su bajo peso, el doctor principal ordenó que se le hiciera análisis de sangre para ver si tenía algún tipo de enfermedad por anemia. Para la sorpresa del médico, los resultados de las pruebas resultaron normales. Es por ello que la doctora, llevada por la curiosidad, decidió hacerle análisis genéticos al niño y vio que parte de la cadena de su ADN estaba incompleta. En un principio, pensó que se trataba de algún tipo de enfermedad congénita, pero al consultar con un colega con mayor experiencia, le dijo que aquello era imposible y que la única explicación es que el niño tuviera genes con seres de otro planeta. Entonces yo creí que era una degeneración, pues por algún tipo de enfermedad, ¿no? Claro, un tipo de enfermedad congénita, exacto. No sé. Cuando conversé con este científico me dijo que no, me dijo así, porque incluso nos dimos cuenta que en la sangre, su tipo de sangre era diferente. ¿Qué tipo de sangre era, recuerdas? Su sangre era B, o sea, no era sangre normal, pero ¿cómo le explico? Tenía una sustancia que hacía que la sangre se volviera o muy espesa o muy ligera, Okay. de acuerdo a la situación, ¿no? Por ejemplo, era muy raro el tipo de sangre. La cuestión fue que el científico me dijo que no, me dijo así, me dijo que no existe ninguna enfermedad que así, pueda mostrar ese tipo de... Me dijo, puede haber, me dijo así, puede haber que la escalera del ADN no esté completa, me dijo, ¿no? Pero, me dijo así, a ese punto en que tú me estás explicando, no, me dijo así. Y me dijo estas palabras, que estaría cruzado con alguien, me dijo así. Estaría cruzado con alguien, o sea, cruzado con un alien, me dijo. Con un extraterrestre. Con un extraterrestre, porque no es un ADN normal, ¿no? Común. Pocos días después, la madre y el niño regresaron al hospital para recoger los resultados de unos análisis. Fue entonces que la doctora aprovechó un momento que su hijo se encontraba solo para preguntarle quién era su padre. El niño le dijo que su papá era estadounidense, del estado de Michigan, pero le reveló que ese no era su verdadero padre. Cuando yo me acerqué al chico a preguntarle quién era su papá, y ahí el niño me dijo, no, mi papá es de Michigan, me dijo así. Es de Michigan. Es de Michigan. Y mi mamá sí es de acá de Alemania, me dijo así. Ah, le digo así. Y yo le dije, ¿y tu papá? Y el chico me dijo, ¿quieres saber de mi papá de verdad? ¿O quieres saber de mi papá de acá? Me dijo así. ¿Mi papá de verdad? ¿El papá de acá? ¿Mi papá de verdad? Le digo así. Sí, me dijo. Y me quedó mirando tan fijo, con esa mirada que no se puede sostener. Y me dijo, ese papá, me dijo así, no lo puedes conocer, no lo vas a conocer, me dijo así. ¿El niño te dijo eso? Intrigada por la respuesta del niño, la doctora le preguntó a la madre sobre el origen de su hijo. La señora le contó que una noche, cuando ella y su esposo se encontraban caminando por el lago Michigan, vieron 3 extrañas naves sobrevolando el lago. Al llegar al hotel, la mujer contó que tuvo relaciones sexuales con su pareja y fue en ese momento que quedó embarazada. Sin embargo, lo curioso es que años antes, los médicos le habían dicho que ella no podía tener hijos debido a unos problemas en sus ovarios. Pero eso no fue todo. La madre cuenta, además, que cuando ella estaba embarazada, recibía la visita de hombres vestidos de blanco en su habitación. La señora considera que aquellos seres eran ángeles porque fue Dios quien le hizo el milagro de quedar embarazada.
La mujer asegura que cuando su bebé nació, volvió a ver esas 3 luces que observó en el lago Michigan. También dice que estas criaturas angelicales solían aparecer de manera constante en la habitación del bebé, como si estuvieran cuidándolo. Para la doctora, no hay dudas que el niño era una especie de híbrido entre un ser humano y extraterrestre. Por su parte, el ufólogo peruano Anthony Choi, quien investigó y divulgó este increíble caso, respaldó la credibilidad de la testigo. No le encuentro otra respuesta. O sea, el niño, para mí, el niño era un híbrido y punto. Porque sus análisis eran completamente extraños, ¿no? Yo hice análisis, pues, a mi propia sangre, a otra sangre de otras personas, y no, o sea, no es, ¿no? Digo así, no es completamente diferente, uno sabe. La conversación con la mamá fue sumamente extraña, los sucesos que a la mujer le pasaron, y la mujer me contaba que su hijo tenía una inteligencia fuera de foco, El niño había dejado ir 4 meses a su colegio, y la señora me decía, el niño no estudia, me dijo así, todo el día está encerrado en su cuarto, evita salir de su cuarto, va a su colegio, sale de su colegio, es completamente antisocial, me dice, no conversa con nadie, evita conversar con las personas, y el niño, me dice así, sabe más de lo que una persona puede saber, dijo así. ¿Es posible que este proceso de invasión por parte de estos seres híbridos ya está en marcha? ¿Es probable que sea verdad que esta especie entre humanos y criaturas alienígenas ya está viviendo entre nosotros? Es difícil saber qué raza de seres extraterrestres están detrás de este supuesto plan para invadir nuestro planeta. Sin embargo, diversos contactados alrededor del mundo aseguran que existiría una verdadera lucha fuera de los límites de la Tierra entre civilizaciones alienígenas que buscan la conquista y destrucción de nuestro mundo y otros que intentan defendernos. Hoy conoceremos a una de esas razas que buscan ayudar a la humanidad. Número 9. Urma, los felinos cósmicos. Entre los miles de testimonios que existen de personas que aseguran haber contactado con supuestas razas extraterrestres, existe una raza que en los últimos años ha comenzado a tener una mayor presencia en los casos de contactismo. No se trata de los típicos seres grises de cabeza grande y ojos almendrados, ni de los altos y rubios nórdicos. Nos referimos a los llamados Urma, también conocidos como felidianos. Según algunos contactados, el nombre Urma deriva del antiguo sumerio que significa león y también gran guerrero. Justamente, la característica principal y común de estos seres es que tienen un aspecto humanoide, es decir, cuentan con cabeza, tronco y extremidades, pero su rostro se asemeja mucho al de los felinos, ya sea leones o gatos. En cuanto al resto de su cuerpo, si bien existen muchas descripciones sobre sus rasgos, podemos decir en general que estas criaturas son descritas como seres altos, entre 4 y 6 metros de estatura. Poseen además una piel cubierta con una fina capa de pelusa y en el caso de los hombres llevan el cabello largo, dando la impresión de tener una gran melena. Algunos señalan que las pupilas de sus ojos son verticales, como las de cualquier felino, y tienen también una cola larga. En cuanto a su voz, esta suele ser gruesa y grave. Además, se dice que suelen comer carne, pero no cazan para consumirla, sino que las fabrican, es decir, crean su propia carne sintética. También se cree que viven en promedio unos 900 años de edad. En cuanto a su lugar de procedencia, se cree que viven en varios planetas y estrellas. Sin embargo, sus principales mundos serían la estrella Vega y los planetas Lira y Avilón o Avión, que sería la tierra original de estas criaturas. La raza Urma es una de las más
prolíferas de este cuadrante de la galaxia. Ellos tienen muchos planetas colonizados por todas partes y son la raza dominante de este cuadrante de la galaxia junto con los Alpha Draco, los dragones. Entonces tenemos que en el sistema de la estrella Vega, que son 4 planetas, 2 de ellos habitados, el primero es Avilon, que es el planeta principal de los Urma, y el segundo planeta es Lyra, de donde se dice que salimos todas las razas humanomorfas. Aunque, bueno, los Caristus difieren de esto, ya que ellos dicen que todas las razas humanomorfas provienen de los Caristus, que ellos habitan en un estado de conciencia más allá del 5D en Júpiter. Avilon es un planeta principalmente de bosque y estepa o lo que se conoce como planetas del tipo clase M, solamente un poquito más grande que la Tierra. Y Lyra es más como la Tierra con un 50% de océano y un 50% de tierra. Es como un clon de la Tierra pero con una atmósfera más suave. Como hemos dicho, los Urma es una raza guerrera y suelen tener como armas, además de sus garras, las espadas y hachas. Sin embargo, la mayoría de las personas que han contactado con esta raza sostienen que ellos tienen un rol protector de nuestro planeta, salvándonos con su presencia de los ataques de civilizaciones invasoras y enemigas. Por otro lado, la nave que está cerca de la Tierra se llama Avion 1 y es lo suficientemente grande para albergar a unos 3.500 tripulantes. El emblema de su civilización es la cara de un león blanco. Pero, ¿hay algunos rastros de la presencia de estos seres en nuestro planeta? Como es lógico pensar, se cree que los gatos, estos animales que los humanos tenemos como mascotas, son una especie de semilla o animales que le pertenecen a esta raza. También se cree que habrían contactado e influenciado en la cultura del antiguo Egipto y que la diosa leona, Sekhmet, sería en realidad una representante de esta raza alienígena. Si bien los gatos no son originarios de la Tierra y están habitando por toda la zona galáctica, a ellos les gusta estar en compañía de las razas lirianas. Ellos son muy compatibles. Toda la naturaleza, al igual que la Tierra, está en una frecuencia de percepción 5D. Por supuesto que hay partes de la naturaleza, tanto flora como fauna, que son elementos Matrix, pero en su mayoría son de conciencia 5D. Esto aplica también para animales domésticos. Hay animales Matrix y animales que incluso son semillas estelares, como los gatos, que muchos son semillas estelares de los Urma, que están viviendo una experiencia terrestre a través de los gatos domésticos, por ejemplo. Por lo que creo que los hace muy especiales e intuitivos. O sea, ellos pueden ver y oír cosas que nosotros no somos capaces de percibir por nuestro ancho de banda, por decirlo de alguna manera, y son excelentes para el equilibrio de las energías y son como unos purificadores energéticos de los ambientes. ¿Es posible que la información y los mensajes que reciben los contactados sean experiencias reales? Y si es así, ¿es posible que sea verdad que son razas extraterrestres los que están detrás de este contacto? ¿O quizá se trate de una fuente que desconocemos? En las últimas décadas, reconocidos ufólogos a nivel mundial han desarrollado diversas hipótesis con el fin de resolver el misterio que encierra el fenómeno ovni. La teoría que conoceremos a continuación es una de las más recientes e interesantes que se han planteado, pues busca no solo responder cuál es el origen de este fenómeno, sino también qué o quién es la inteligencia que estaría detrás de la aparición de estas naves desconocidas y sus tripulantes. Número 10. Una fuente única, la conciencia global. Miguel Pedrero es un reconocido periodista e investigador español que ha dedicado más de 3 décadas al estudio del fenómeno ovni. En este tiempo, ha recopilado miles de casos de testigos que no solo han visto algunas de estas extrañas naves, sino también han logrado tener un tipo de encuentro con sus tripulantes. Todo este conocimiento le ha permitido desarrollar una hipótesis que busca explicar
el origen y naturaleza de los objetos voladores no identificados. Se trata de la teoría de la conciencia global. Según Pedrero, la conciencia global, también conocida como el inconsciente colectivo, puede entenderse como la fuente única que concentra y unifica todas las conciencias de los seres humanos que habitamos este planeta. En ella se registran tanto las vivencias y experiencias que viven todas las personas, como los aspectos culturales y sociales que cada uno de nosotros guardamos en nuestra mente. ¿No? La conciencia global sería, digamos, el orden básico o el orden profundo del universo, ¿no? Que no sería una entidad como tal, sino algo mucho más complejo, y desde ese punto de vista Dios no sería, o esa conciencia global no sería algo externo a nosotros, sino que todos nosotros, todas las entidades vivientes y conscientes del universo, formaríamos parte de esa conciencia global. Es decir, ¿qué sería Dios? Pues todos nosotros formaríamos parte de Dios y Dios formaría parte de nosotros, por decirlo de un modo un tanto poético. En ese sentido, el fenómeno ovni, así como otras anomalías, ya sea la aparición de fantasmas, monstruos, seres elementales e incluso divinidades, no serían más que proyecciones que nacerían de esta conciencia global y que luego se manifiestan en nuestra realidad. Un dato interesante es que estas proyecciones o imágenes responden siempre a un determinado contexto cultural y tiempo de la persona que observa el fenómeno. Es decir, resulta curioso que muchos de los ovnis y seres extraterrestres que han observado los testigos coinciden, tanto en forma como en apariencia, con los objetos, imágenes de novelas gráficas o videos de series y películas de la época en que han ocurrido estos avistamientos. Por ejemplo, las ruedas de fuego en los primeros siglos de nuestra era, los barcos voladores del siglo XV y las actuales naves provenientes de otros planetas que empezaron a verse a partir de la década de 1940, demuestran que existiría una clara relación entre los testigos, su cultura y su tiempo, con la imagen y la apariencia que tienen los ovnis que observan. ¿Cómo son los ovnis de los años 50? Tienen la estética de los años 50, de los coches, de las cosas, de los aviones de los años 50 y 60. Sí, aparentemente son naves que vienen de otro planeta, son aparentemente aeronaves muy modernas para la época, ¿no? Pero en el fondo son modernas para la estética de la época, pero dentro de la estética de la época. Nunca se salen de la estética de la época. Yo siempre digo, joder, si son aeronaves de una civilización extraterrestre mucho más adelantada que nosotros, pues lo lógico es que en los años 50 vengan aquí con la estética del año 2000, ¿no? Que además sí provocaría un cambio en la sociedad, porque los ingenieros dirían, joder, qué estética más buena, ¿no? Para los coches, para las aeronaves, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no? Sí provocarían un cambio. No, siempre aparecen con la estética, en los 50, estética cincuentera, en los 60, estética sesentera, en los 70, estética setentera, en los 90, estética noventera. Ahí lo veis. Lo mismo sucede con los supuestos seres extraterrestres que se observan y que en la antigüedad eran descritos como ángeles o demonios. Luego, humanoides alienígenas. Después, criaturas intraterrestres. Y recientemente, se les cataloga como seres procedentes de otras dimensiones. Una vez más, pareciera como si el fenómeno ovni se adaptara a la época y a la información cultural que guarda cada testigo o determinada sociedad. A ver, los extraterrestres de los años 50, 60 y 70 aparentemente van con trajes espaciales futuristas. Pero esos trajes espaciales futuristas están en consonancia con la estética de la época. ¿Cómo son los extraterrestres que contactaban con Adás? Que ya veis, ¿no? Llevan unos trajes espaciales aparentemente futuristas, ¿no? Pero de los años 50, ¿no? ¿Os imagináis a unos astronautas vestidos así? Sí, sí los vemos en los 50, ahora nos reímos, pero ahora cuando vemos astronautas, pues nos parece bien su estética.
Pero es que dentro de 40 años o de 50 verán a los astronautas de esta época y les causará risa, ¿no? A la gente de esa época, ¿no? Pero, ¿eso quiere decir que todos los avistamientos, tanto de los ovnis como de sus ocupantes, son solo proyecciones o imágenes creadas por esta conciencia global? ¿Cómo se explican entonces las fotografías, videos e incluso las huellas dejadas por estas naves y sus ocupantes? Pedrero aclara que, si bien el fenómeno ovni tiene un fuerte componente cultural y de manipulación mental, eso no quiere decir que no sea real. El investigador español señala que la conciencia global es capaz no solo de proyectar o introducir imágenes y pensamientos dentro de nosotros, sino también tiene el poder de crear objetos reales. Desde mi punto de vista, el fenómeno ovni, como muchos otros fenómenos anómalos, es puramente cultural, ¿no? Cuando digo que es puramente cultural, no quiero decir que todo se pueda explicar desde el punto de vista de la cultura o que todo sean alucinaciones. No. Yo estoy convencido que el fenómeno ovni es material. Es decir, aparecen las fotografías, es perseguido por cazas militares, aparecen los radares. Lo digo ya poniéndome la tirita antes de la herida, ¿no? Porque estoy harto de contar este tipo de cosas y que la gente al final acabe llegando a la conclusión de que yo creo que detrás del fenómeno ovni, pues lo que hay son alucinaciones de la gente, ¿no? Y no. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Estoy absolutamente convencido de que el fenómeno ovni es material, real. Pero a partir de ahí hay muchas más cosas, ¿no? Porque, bueno, podríamos entrar en qué es la materia y qué es lo que puede formar algo, ¿no? Yo creo que el fenómeno ovni puede formar, o la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni puede crear un platillo volante o un pensamiento en la mente de cada uno de vosotros. Y creo que no hay mucha diferencia. Ahora bien, si esta conciencia global es capaz de introducir pensamiento e imágenes en la mente de las personas, ¿es posible que también nos dé órdenes? Es decir, ¿puede esta inteligencia manipular la mente, no solo de un individuo, sino de un grupo mucho más grande de personas como las que viven en una ciudad o en un país? Y si es así, ¿es probable que esté ejerciendo su influencia en el mundo en este mismo instante? Porque en el fondo, el fenómeno ovni y toda otra serie de fenómenos anómalos están activando resortes muy profundos de una determinada cultura, de la humanidad al completo, pero incluso de determinadas culturas, ¿no? Porque esta serie de fenómenos se adaptan al contexto de diferentes culturas a lo largo del tiempo y a lo largo de la geografía y se presentan de diferentes formas, pero siempre hacen lo mismo, es decir, siempre hablan al inconsciente profundo de un determinado pueblo, de una determinada cultura, de un determinado país, de un determinado continente, ¿no? Y esas creencias profundas, arraigadas en cualquier cultura, es lo que da lugar a una sociedad, es lo que da lugar a la política, es lo que da lugar a la economía, es lo que da lugar a la estructura social, porque realmente lo importante son las creencias. Realmente lo importante son, digamos, esas tradiciones que están en el fondo de nosotros y que tienen que ver con la imaginación, con el mundo de los cuentos, con el mundo de la trascendencia, con el mundo de la imaginación. Pero eso es sumamente importante porque el mundo de la imaginación, de la espiritualidad, de la creencia y de la trascendencia es lo que genera todo lo demás. Es decir, eso es lo que da lugar a una estructura económica, a una estructura política, a una estructura social. Y el fenómeno ovni y otra serie de fenómenos anómalos lo que están es activando en nosotros esa parte muy profunda. Entonces, para mí, cuando una serie de personas o una persona protagoniza un encuentro cercano, por ejemplo, con un ovni y sus tripulantes, en el fondo es un modo de comunicación entre esa persona y esa conciencia global de la que forma parte, como todos los seres conscientes, ¿no? Por lo tanto, es una comunicación con algo de lo que todos formamos parte. Si esta teoría es cierta, ¿qué crees que busca esta conciencia global? ¿Por qué proyectaría en nuestra realidad estos fenómenos extraterrestres? ¿Cuál es su propósito? Y sobre todo, ¿qué mensaje desea transmitirnos? Espero que hayas disfrutado este episodio, en donde hemos descubierto nuevos e interesantes casos relacionados con el mundo de la ufología,
y hemos reflexionado sobre la inteligencia que podría estar detrás de este inquietante fenómeno. Y dinos, ¿tienes alguna teoría sobre el origen del fenómeno ovni? No olvides compartirla en nuestra sección de comentarios. En el fascinante viaje de hoy, hemos explorado la intrigante teoría de David Mitchell Jacobs sobre la agenda extraterrestre. ¿Es posible que estemos inmersos en un sigiloso plan de infiltración alienígena? Te animamos a profundizar en este misterio. Únete a nuestro canal para acceder a videos exclusivos. Suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Estamos realmente solos o somos parte de un esquema cósmico más amplio? La verdad podría estar oculta en lo cotidiano, enmascarada en el enigma de lo desconocido.